Bendito Dios, a esta hora nos hemos presentado delante de usted para suplicarle el perdón de nuestros pecados y agradecerle por la vida. Gracias por su compasivo amor, su misericordia, por las oraciones contestadas y porque hoy nos vamos a seguir espaciando, Señor, en esa triste experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Pero, Padre mío, si esta experiencia se dejó escrita en los cuatro evangelios, es porque usted quiere que la leamos y la aprendamos. Ayúdanos a aprender la lección, Señor, las lecciones preciosas que hay en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar, hermanos, con el tema que el día miércoles estuvimos presentando en su primera parte, que lo titulamos Cuando en los dirigentes religiosos muere la vergüenza y la compasión. Si nosotros hiciéramos memoria de lo que hasta aquí hemos leído y hemos estudiado en los pasajes de la Biblia y en el deseo de todas las gentes en la página 75, respecto a ese juicio que le hicieron al Señor Jesucristo, bueno, nos sorprenderíamos, ¿no? Nos hemos visto sorprendidos porque fue un juicio totalmente dirigido por los demonios, ¿cierto? Antes de ser llevado a juicio ya estaba la sentencia de el Sanedrín, de los ancianos, de los dirigentes religiosos para condenar a muerte a Jesús. Un juicio injusto, ¿no? Porque prácticamente no se lo escuchó al Señor Jesús. Antes de sentenciarlo, no se lo escuchó y obviamente se emitió una sentencia sobre él. En ese juicio consiguieron testigos falsos. El propósito de llevarlo a juicio era condenarlo, ¿no? A muerte. O sea, ya estaba condenado, ya estaba sentenciado, pero se iba a hacer un juicio súper rápido, acelerado, para no darle oportunidad a nadie que lo defienda a Jesús y que se pueda librar de la muerte. Fue un juicio totalmente acelerado, ¿cierto? Un juicio manipulado porque solamente convocaron a los detractores de Jesús, a los saduceos, a los fariseos, ¿sí? Y a los detractores de Jesús. No convocaron a quien lo podían defender. No lo convocaron a José de Arimatea, ni tampoco a Nicodemo. Ahí no estaba Gamaliel tampoco. Fueron solamente escogidos a dedo los detractores de Jesús, quienes podían apoyar la sentencia de muerte y la condena contra Jesús. Eh, una situación que me llamó la atención de lo que hemos estudiado aquí, hermanos, es que eran las tinieblas, eran los espíritus de los demonios los que estaban dirigiendo la mente de estas personas, hasta el punto de que leímos de que al Señor Jesús le causaba malestar. Era para él un sacrificio continuo verse en medio de estos demonios en persona, interrogado por ellos. ¿Sí? Le causaba malestar, era algo que no podía soportar. Tenía que soportarlo porque estuvo a punto quizás de hacer valer su divinidad para destruirlos, pero él debía soportar, ¿sí? Como humano debía soportar. Hermanos, aquí empatamos, ¿cierto? Aquí empatamos con estas características haciendo memoria de lo que pasó. Bueno, decía la lectura, la última lectura que tuvimos, aún en la forma en que las repetían los falsos testigos, porque falsearon sus palabras,
cuando él había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los falsos testigos cambiaron las palabras, pero aún en esa forma en que la cambiaron, nada había en esas palabras que los romanos pudiesen considerar como crimen digno de muerte. Ellos buscaron unas falsas excusas, ¿cierto? Bueno, dice, pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Se contradecían entre sí mismos. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Bueno, Jesús no se defendió, ¿no? Interesante esa parte. Él no se defendió. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. No dices nada, no escuchas lo que estos testifican contra ti, le decía Caifás. El proceso no adelantaba, no progresaba. Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Bueno, ya había prácticamente iba a ser la madrugada y Jesús no había dado muestras de blasfemia ni de sedición, que eran los dos motivos que buscaban para matarlo, para acusarlo y matarlo. Caifás se desesperaba, estaba desesperado porque se estaba pasando el tiempo y el objetivo que él y ellos tenían no se daba. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. O sea, le iban a hacer unas preguntas y lo iban a empujar a condenarse a sí mismo. En las respuestas que él iba a dar a esas preguntas, le iban a buscar ahí la causa para condenarlo, ¿cierto? El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez, del sitio donde él estaba sentado, con el rostro descompuesto por la pasión e indicando claramente por su voz y su porte que, si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. ¿No respondes nada?, exclamó. ¿Qué es lo que están testificando estos contra ti? No respondes. Bueno, allí dice que Jesús guardó silencio y se cumplió, ¿no? Isaías 53, donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por fin, Caifás, alzando la diestra al cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente. En otras palabras, pongo al Dios viviente de testigo. ¿Sí? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Recuerden que Jesús estaba callado y no contestaba nada ante las acusaciones. Pero ahora le hacen una pregunta donde comprometen a Dios y lo comprometen a él como hijo de Dios. ¿Qué iba a hacer Jesús? Vamos a ver qué hizo. Cristo no podía callar ante esta demanda. Fíjense, hermanos, ahora Jesús no podía callar ante este pedido. Había tiempo en que debía callar y tiempo en que debía hablar. Hermanos, no se olviden de esto. Hay tiempo donde debemos callar, tiempo donde debemos guardar silencio, pero hay tiempo donde debemos hablar. No quedarnos, como dice Isaías, no quedarnos como perros mudos que ven venir el peligro y no ladran. Hay tiempo de hablar y hay tiempo para callar y tiempo para hablar. No habló hasta que se le interrogó directamente. Sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte. Jesús sabía eso. Él sabía que en las respuestas que iba a dar iba a asegurar su muerte. Pero la demanda provenía de la más alta autoridad reconocida en la nación y en el nombre del Altísimo se hizo esa demanda, ese pedido. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, que si tú eres, como dice aquí,
que nos diga si tú eres el Cristo, si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Bueno, la palabra de Dios da testimonio que Él era el Mesías, ¿cierto? Él era el Cristo, Él era el Hijo de Dios, pero no el Hijo de Dios engendrado o creado. No, se le otorgó el título del Hijo de Dios, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel. Jesús en ningún momento de la eternidad fue creado. Lamentablemente, nuestros pioneros adventistas, hasta ciertos años, creían que en algún momento de la eternidad Cristo fue creado y que de ahí Cristo creó todo el universo. Era una situación bien difícil esa, pero gloria a Dios que corrigieron ese error, ¿verdad? Bueno, Cristo no podía menos que demostrar el debido respeto a la ley, lo pedía el sumo sacerdote. Más que eso, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Jesús había dicho a sus discípulos, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una pregunta para no hacer tan monótono el tema. ¿Qué será confesar a Cristo delante de los hombres? ¿Qué será? ¿O qué será negar a Cristo delante de los hombres? ¿Alguien, por favor, que pueda opinar, si son tan amables? Hermano Carlos, Adelante, hermano Jairo. y hay veces que toca que públicamente el testimonio de que uno en realidad sigue a Cristo, ¿no? Entonces, si yo no lo hago cuando se presenta ocasión, estoy negando al Señor, ¿no? Ya, hermanito. Entonces, eh, ¿alguien más va a opinar? ¿Qué será Hermano, confesar a Cristo delante de los hombres o qué será negar a Cristo delante de los hombres? hermano, yo pienso que esta servidora piensa que una de las cosas con las cuales, pues en mi opinión, no sé si esté equivocada, cuando nosotros confesamos a Jesús, es cuando nosotros transmitimos o hacemos, o sea, que nuestra vida y nuestro carácter se vea al Señor. Cuando hay personas que dicen de alguna persona, ese ser humano o esa persona la nombran por su nombre propio, es tan diferente, se siente que tiene algo diferente, o sea, transmite, transmite algo diferente a lo que transmite otro ser humano. Entonces, y es cuando hay seres humanos que están tan comprometidos en una unión perfecta con Dios que, que no se ven ellos, se ven a Jesús. Y ahí confesamos a Jesús, cuando nos parecemos a Jesús. Por ejemplo, el texto que a mí más me impacta de la Biblia y eso para mí es muy significativo. Es cuando el Señor dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos, porque enviaré al Consolador para que les recuerde todas las cosas que yo les he enseñado. Y volveré de nuevo para tomarlos a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, si nosotros, Él nos va a tomar al mismo, eso es confesar a Jesús, porque si nos parecemos tanto a Jesús, pues ahí puede ser lo que yo pienso. Y a mí me impacta mucho este texto. Es uno de los textos más impactantes en mi vida desde que lo leí. Y siempre digo, cuando cometo un error, digo, Señor, perdóname, porque debo parecerme a ti, para que cuando vengan me tomes a ti mismo. Porque si no me parezco a Jesús, posiblemente no me va a poder llevar. Y eso me aterra, de que yo no me pueda parecer a Jesús. No sé si esté Está bien, equivocada. hermanita. Está bien, muchas gracias. Bueno, hermanos, ante esto hay mucho que decir, ¿no? Pero tengamos cuidado, hermanos, de no estar negando a Jesús, de no estarlo negando, ¿sí? Al ocultar la verdad, de estarlo negando porque Él es la verdad, ¿cierto? Amén. Tengamos cuidado, hermanos, de quizás hacer alarde, hacer alarde de que somos
¿cierto? De que somos cristianos historicistas y de pronto estar negando la verdad, negando la verdad. Nosotros creemos en un verdadero Cristo, en un Cristo que no habla mentiras, en un Cristo que dice la verdad. Creemos en un Cristo que es leal, que es fiel, ¿sí? Cuidado con estar negando la verdad, hermanos, y de pronto estar dando muestras de que el Cristo en que estamos creyendo no es el verdadero Cristo. Porque si Cristo vive en nosotros, su carácter en nosotros, Cristo hablaba la verdad, ¿cierto? Hablaba la verdad con amor, pero cuando las personas rechazaban la verdad, lo leímos esta mañana, él reprendía y reprendía severamente, ¿sí? Cuidado con nosotros estar negando al verdadero Cristo y presentando a un Cristo ecuménico, un Cristo permisivo, un Cristo que tolera el pecado. Hermanos, esta mañana me quedé aterrado. Créanme, hermanos, me desperté con una tristeza y una agonía aterradora, hermanos, aterradora. Durante toda la noche no pude despertarme bien para poder evitar eso. Hermanos, soñaba que los historicistas, nuestros hermanos historicistas, estaban predicando, hermanos, y yo miraba en lo que ellos estaban predicando, hermanos, y cuando yo miraba el cartel que estaban poniendo, yo miraba ahí el sello del Vaticano y lloraba mucho. Yo no podía entender eso, yo no podía entender eso, no podía, y me entró una angustia terrible y yo miré más de 3 veces que lo que estaban predicando llevaba el sello del Vaticano, hermanos. Eso me angustió, hermanos, y la verdad, perdí la paz en la mañana. Yo no me pude concentrar y me ha tenido muy preocupado esa situación. Oremos, hermanos, para que el Señor en este tiempo de zarandeo nos ayude a permanecer firmes y fieles y no confiando en los seres humanos. Hermanos, voy a seguir. Voy a seguir. De esto hay mucho que decir, hermanos. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos se fijaban en su rostro mientras contestaba. Tú lo has dicho. Recuerden que con esta respuesta, con la pregunta que le hicieron, iban a buscar su condena. Cuando el Señor Jesús sabía eso, sabía que en lo que iba a contestar, con eso lo iban a condenar. Y el Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho o tú lo dices. Una luz celestial parecía iluminar su semblante pálido mientras añadía, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Hermanos, pónganse a pensar en las palabras de Jesús, y le está hablando a un saduceo. El saduceo Caifás no cree en la resurrección de los muertos. Y él ya había tomado la decisión con los dirigentes de matar a Jesús. Y entonces ahora con las palabras de Jesús, él ve en visión que Cristo muere, resucita, sube al cielo y después va a venir. Y entonces miren lo que pasa. El Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, tú lo has dicho, y aún añade, ¿no? Aún os digo, desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Por un momento la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. Oh, hermanos, la divinidad de Cristo, o sea, Cristo estaba revestido de la humanidad, revestido de la humanidad. Y esa divinidad que estaba cubierta por la humanidad fulguró a través de la humanidad. Y Caifás lo estaba viendo y los que lo estaban condenando lo estaban viendo, ¿cierto? El sumo sacerdote vaciló bajo la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón.
Terrible, ¿no? Que el Señor Jesús lo quedó mirando, penetrante esa mirada. Nunca, dice la sierva del Señor, en el resto de su vida, Caifás olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Hermanos, a estos demonios hay que mirarlos fijo a los ojos. Hay que mirarlos. Hay que mirarles, a ver si se avergüenza. ¿Sí? Hay que mirarlos. A estos que niegan al verdadero Cristo, que niegan con sus actos la verdad, hay que mirarles a los ojos para que se avergüencen, para que sepan, hermanos, como lo hizo Jesús, ¿cierto? Nunca olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Eh, Voy a pedirle aquí a mi esposa que lea, por favor, y váyanse ustedes preparando para ayudarme a leer. Desde ahora, dijo Jesús, habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Con estas palabras, Cristo presentó el reverso de la escena que ocurría entonces. Él, el Señor de la vida y la gloria, estaría sentado a la diestra de Dios. Sería el juez de toda la tierra y su decisión sería inapelable. Entonces toda cosa secreta estaría expuesta a la luz del rostro de Dios y se pronunciaría el juicio sobre todo hombre según sus hechos. Muy bien. Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote Caifás. El pensamiento de que hubiese de producirse una resurrección de los muertos, recuerden que ese Caifás era saduceo. El pensamiento, los saduceos no creen que los muertos resucitan. El pensamiento de que hubiese de producirse una resurrección de los muertos que hiciese comparecer a todos ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. No deseaba creer que en lo futuro hubiese de recibir sentencia de acuerdo a sus obras. Hermanos, terrible situación para Caifás. Él pensaba que iba a vivir nomás para esta vida y que iba a ser y iba a deshacer y que iba a vivir en libertad, en libertinaje, que él creía que solamente esta vida era un miserable, porque ahí en Primera de Corintios el apóstol Pablo dice, si solamente creemos en Dios para esta vida, somos los más dignos somos miserables. Así era Caifás, creía que nomás era vivir por vivir esta vida y no pensaba que un día iba a tener que dar cuentas ante un Dios por todos sus actos que estaba haciendo en esta vida. Terrible situación, ¿sí? Como en un panorama, fíjense esto, hermanos, a ver si qué les recuerda esto. Como en un panorama, surgieron ante su espíritu las escenas del juicio final. Si yo les preguntara, ¿qué le fue mostrado a Caifás en este momento? Como en un panorama, surgieron ante su espíritu las escenas del juicio final. ¿Qué le fue mostrado a Caifás? Como en un panorama, hermanos. Él miró, se le dio una visión para que vea a Cristo viniendo en las nubes de los cielos con todos sus ángeles. Se le mostró que los muertos desde Adán hasta 1844 y los del mensaje del tercer ángel, se le mostró que iban a resucitar. Él también se vio resucitando en la resurrección especial de los impíos. Se le mostró las tablas de Dios, de la ley de Dios. Se le mostró a Satanás engañándolo de nuevo para ir a atacar la santa ciudad. Se le mostró la ciudad, la santa ciudad que descendía. Se le mostró la destrucción final de él y de todos los impíos de los que lo traspasaron. Se le mostró en visión a Caifás, como en un panorama, dice la profeta. Surgieron ante su espíritu las escenas del juicio final. Todos estos impíos deberían pararse por un momento y ver
ver como nos lo ha pintado la palabra de Dios y el conflicto de los siglos en sus últimos capítulos. Ver por un momento esas escenas que vienen. Estos impíos enemigos de la verdad y de la causa, enemigos de los hijos de Dios, deberían pensar que sobre ellos reposa la maldición de confiar en los hombres. Reposa sobre ellos la marca de la bestia y las plagas si no se arrepienten. Reposa sobre ellos. La lectura dice, hablando de las plagas, comenzaron a caer las plagas, la primera plaga y los hombres no se arrepintieron. La segunda plaga y no se arrepintieron. Y la tercera plaga y no se arrepintieron. Estos hombres, enemigos de la causa, deberían ver esas escenas finales cuando se van a morder la lengua del dolor por no reconocer sus pecados y por no arrepentirse. Ellos piensan que están ocultándose de la vista de Dios. No nos ve Jehová, dicen, pero Dios está tomando nota de todo esto, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estos impíos de esta época deberían pensar que el tiempo de gracia está por cerrarse y que muy pronto no va a haber oportunidad de perdón ni de salvación y que su suerte estará sellada para siempre. Deberían tener una visión con el mismo espíritu, ya que tienen el mismo espíritu de Caifás. Sigo leyendo. Por un momento vio el pavoroso espectáculo de los sepulcros devolviendo a sus muertos, Caifás, con los secretos que esperaba estuviesen ocultos para siempre. Por un momento se sintió como delante del juez eterno, cuyo ojo que lo ve todo estaba leyendo su alma y sacando a la luz misterios que él suponía ocultos con los muertos. Oh, hermanos, en el día de Dios, todos esos misterios que piensan los impíos que nunca se van a revelar, ese día van a salir a la luz, hermanos. Ese día van a salir a la luz. Todos esos secretos, ¿cierto? Gloria a Dios porque aún hay tiempo de arrepentirse, ¿verdad? La escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Otra vez aquí, saduceo, Caifás. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. Ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. Se puso más bravo todavía cuando fue confrontado. En lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer sus pecados, se enfureció con una ira satánica. Iba este hombre preso delante de él a asaltar sus más queridas teorías, ese carpintero, como ellos decían, ¿y será que de allá de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Rasgando su manto y sus vestiduras, a fin de que la gente pudiese ver su supuesto horror. Hermano, mira, aquí hay un ejemplo de un hombre con el espíritu del demonio, que va a dar la apariencia de que está horrorizado por lo que dice Cristo. Un hombre que va a darle la apariencia a la gente que está atacado, ultrajado, vilipendiado, y entonces se rasga las vestiduras delante de la gente para que la gente lo vea. Pero el rasgarse las vestiduras lo iba a condenar a él mismo. Entonces dice, rasgando su manto, a fin de que la gente pudiese ver su supuesto horror, pidió que sin más preliminares se condenase al preso por blasfemia. Y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Y claro, pues ahí estaban todos sus secuaces, a los que él había invitado a dedo. Allí no estaban los justos, ni José de Arimatea, ni Nicodemo, ni Saba Gamaliel, los que iban a defender, habían defendido en otros concilios a Jesús. No estaban, porque no fueron invitados. Caifás y Anás habían invitado solamente a los detractores de Jesús. Y entonces ahora, como él ya había tomado la sentencia, por no dejarles, dice, ¿qué les parece? Les dice al resto del concilio. ¿Qué les parece? ¿Qué os parece? Ahí estaban listos los demonios para abrir la boca y ponerles en estos las palabras adecuadas. Ahí estaban listos. Ni siquiera había terminado de preguntar qué os parece y estaban con la respuesta en la boca. Es digno de muerte. Y todos, sin excepción, todos condenaron a Jesús a la muerte. Por segunda vez. La convicción mezclada con la pasión había inducido a Caifás a obrar como había obrado. Estaba furioso consigo mismo por creer las palabras de Cristo y en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. En lugar de reconocer sus errores, de arrepentirse y apartarse, en lugar de rasgar su corazón, rasgó sus vestiduras. Y por eso el Señor dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia. Poco lo comprendía Caifás. En este acto de rasgarse las vestiduras, realizado para influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. A ver, ¿cuál era el propósito de Caifás de rasgarse las vestiduras? Aparentar que estaba horrorizado, ¿cierto? Hacerse la víctima él, ¿cierto? Influir en los jueces que iban a tomar la decisión, influir para obtener un voto unánime de condenar a muerte a Cristo. Por la ley de Dios, al hacer este acto de rasgarse las vestiduras, quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. A los levitas era prohibido rasgarse las vestiduras. El levita, el sacerdote o sumo sacerdote que rasgara sus vestiduras debía ser condenado a muerte y era descalificado para ejercer el sacerdocio. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión había de desgarrar el sacerdote sus ropas, como era entre los judíos, costumbre hacerlo en ocasión de la muerte de amigos y deudos. Los judíos, sí, ellos se rasgaban las vestiduras cada vez que se moría algún amigo o algún familiar. Los sacerdotes no debían observar esta costumbre judía. Era una costumbre. Cristo había dado a Moisés órdenes expresas acerca de esto. Que el sacerdote no debía rasgarse las vestiduras. Muy bien. Quisiera que la hermana Anita, si está hermanita Ana, me ayude a leer, por favor. Todo lo que llevaba el sacerdote. No está mi hermana Anita. A ver, hermanita Ángela. Sí, hermano, todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo, Jesucristo. Nada que no fuese perfecto en la vestidura y en la actitud, en las palabras y el espíritu podía ser aceptable para Dios.
Él es santo y su gloria y perfección deben de ser representadas por el servicio terrenal. Nada que no fuese la perfección podía representar debidamente el carácter sagrado del servicio celestial. El hombre finito podía rasgar su propio corazón mostrando un espíritu contrito y humilde. Dios lo discernía, pero ninguna desgarradura debía ser hecha en los mantos sacerdotales, porque esto mancillaría la representación de las cosas celestiales. Muchas gracias, hermana Ángela. Entonces, ¿qué es lo que había pedido Dios? Que no se rasgue las vestiduras, sino que se rasgue su propio corazón y de esa manera mostrar un espíritu de contrición, un espíritu contrito y humilde, como dice el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Pero este se había rasgado las vestiduras para impresionar, para victimizarse. Había preferido obedecer una tradición y no obedecer la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos, con ese acto firmó su sentencia de muerte prácticamente, ¿sí? Ojalá, hermanos, hoy en día los dirigentes religiosos se rasgaran más bien el corazón. Y al rasgarse el corazón, poder mostrar un espíritu contrito y humilde, reconocer sus pecados, apartarse, arrepentirse sinceramente de esos pecados y apartarse. Pero ellos dicen, nosotros no hemos pecado. Y sin apartarse, dicen, de eso ya nos arrepentimos, de eso ya nos apartamos, merecemos la redención. ¿Dónde están los frutos? No hay frutos de arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento, si no hay, por sus frutos se conoce a la persona arrepentida, ¿verdad? Donde no hay frutos de arrepentimiento, solamente hay orgullo, hay presunción, ¿sí? El sumo sacerdote que se atrevía a comparecer en santo oficio y participar en el ministerio del santuario con ropas rotas, era considerado como separado de Dios. Al rasgar sus vestiduras, se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para Dios como sacerdote oficiante. Acuérdense que las vestiduras del Señor Jesucristo eran de una sola pieza, ¿sí? Y las vestiduras del sumo sacerdote del santuario igual, eran una sola pieza, ¿cierto? Entera. Obviamente, encima había un efod, ¿cierto? Y bueno, de eso ya estaremos detallando en los audios. Esta conducta de Caifás demostraba pues la pasión e imperfección humanas. Al rasgar sus vestiduras, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la tradición de los hombres. Una ley de origen humano estatuía que en caso de blasfemia, un sacerdote podía desgarrar impunemente sus vestiduras por error al pecado. Así la ley de Dios era anulada por las leyes de los hombres. De esta manera. Cada acción del sumo sacerdote era observada con interés por el pueblo. Y Caifás pensó ostentar así su piedad para impresionar. Todos miraban a Caifás. ¿Sí? Los seguidores ciegos miraban a este solo hombre, a Caifás. ¿Y qué hacía Caifás? Pensó ostentar así su piedad para impresionar. Se rasgó las vestiduras, ostentó ser un hombre piadoso y observador de la ley. Se victimizó y entonces pensó impresionar al pueblo. Pero en este acto, destinado a acusar a Cristo, fíjense hermanos qué interesante. Caifás se desgarra las vestiduras para acusar a Cristo. Ese acto de rasgarse las vestiduras lo hacía para acusar a Cristo. En ese acto estaba vilipendiando a aquel de quien Dios mismo había dicho, mi nombre está en él. Él mismo estaba cometiendo blasfemia. El mismo Caifás ahora es culpado de blasfemia. Estando él mismo bajo la condenación de Dios,
pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Estando el mismo Caifás bajo la condenación de Dios, ahora Caifás pronuncia sobre Cristo la sentencia de ser blasfemo. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, su acto prefiguraba el lugar que la nación judía como nación iba a ocupar desde entonces ante Dios. Ese lugar. El pueblo que había sido una vez favorecido por Dios se estaba separando de él y rápidamente estaba pasando de ser desconocido por Jehová. Triste situación, hermanos. Cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el vigilante santo declaró que el pueblo judío había rechazado a aquel que era el prototipo simbolizado por todas sus figuras, la sustancia de todas sus sombras. Israel se había divorciado de Dios. Bien podía Caifás rasgar entonces sus vestiduras oficiales que significaban que él aseveraba ser representante del gran sumo pontífice. Ahora, después de que Cristo muere, bien podía rasgarse las vestiduras, porque ya no tendrían significado para él ni para el pueblo. Bien podía el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras en horror por sí mismo y por la nación. Hermano Jairo, despierto, hermano Jairo, ayúdeme a leer, por favor. El Sanedrín, ¿qué dice, hermano Jairo? Está quizás mi hermano sin... ¿Le ayuda, hermano Carlos? Sí, hermanita Ángela, un feliz sábado. Adelante, hermanita. El Sanedrín. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue tratado como criminal condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. El palacio del sumo sacerdote rodeaba un atrio abierto en el cual los soldados y la multitud se habían congregado. Hermano Argenis, ¿qué concepto le merece, qué comentario le merece este asunto de que el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley de los judíos juzgar a un preso de noche? Pues hermano, debía, como dice ahí, que debía ser a la luz del día y ante una sesión plenaria de un concilio. Es decir, todos los que hacían parte me imagino yo, de lo que son los directivos o los que estaban relacionados con ese, con ese Sanedrín, debían haber estado presentes. Y debía también haber estado presentes los que tenían evidencias de que Jesús no era un criminal, pero no estuvieron presentes. Solamente los que estaban interesados en la muerte de él fueron los que se reunieron de noche, cuando de noche no sesionan, digamos, estas entidades, ¿no? No era legal que se hiciera una sesión de noche. Así es, hermana, muchas gracias. Súmenle ustedes, hermanos. Primero, es sentenciado a muerte antes del juicio. Recuerden que el Sanedrín se reunieron ellos para condenarlo a muerte antes de ser llamado, ¿cierto? Allí se reúnen, no es escuchado y lo sentencian a muerte. Ahora sí lo van a apresar, buscan un concilio solamente de sus detractores, violan la propia ley de ellos que decía que no se podía emitir un juicio en la noche, ¿cierto? No se podía juzgar a un preso de noche y lo juzgan de noche. No tienen en cuenta nada. Hermanos, cuando el diablo enceguece la mente, las personas actúan desorbitadas. Actúan desorbitadas.
hacen cosas que nosotros no podemos entender. ¿Cómo es que estas personas de esa mente tan brillante son capaces de actuar de esa manera? ¿Sí? Es inaudito, uno no entiende, pero así es cuando la mente está cegada, cuando hay propósitos que no son nobles. Estos no tenían unos buenos propósitos. Su mente estaba llevada, envuelta, impregnada de celos, de envidia, de orgullo propio. Ellos no querían tener a Cristo ni cerca porque representaba un peligro, ¿cierto? Y claro, Caifás sentía la competencia de Cristo, lo veía como un rival, le tenía celos, le tenía envidia. El mismo espíritu de Satanás en el cielo, ¿sí? Celos, envidia en contra de Cristo, orgullo propio. Y claro, esto lo llevó a Caifás a actuar de esa manera. No tuvieron en cuenta ni sus propias leyes. Y claro, lo terminaron condenando, ¿no es cierto? Entonces, sigamos, a través de ese patio que se menciona, acá dice que el palacio del sumo sacerdote, donde estaba el palacio de Caifás, rodeaba un atrio abierto en el cual los soldados y la multitud se habían congregado. Ahí estaban soldados, multitud, a través de ese patio y recibiendo por todos lados burlas acerca de su acerto de ser hijo de Dios. Ahora todo el mundo se burlaba de Jesús. La multitud se burlaba, los soldados, los judíos, todos se burlaban. Jesús fue llevado a la sala de guardia. Sus propias palabras. Lo mismo que había dicho el Señor Jesús se las repetía a la multitud. Y noten, sus propias palabras sentado a la diestra de la potencia y que vienen las nubes del cielo eran repetidas con escarnio. Mientras estaba en la sala de guardia aguardando su juicio legal, no estaba protegido. Y aquí viene algo bien interesante y bien triste, hermanos. El corazón humano puede ser muy, muy malo, hermanos. Muy cruel cuando está dirigido por el diablo. Miren lo que pasa. No estaba protegido ahí en la sala del juicio legal, en la sala de guardia, aguardando el juicio legal. No estaba protegido. El populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio y por tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. O sea, la gente, la multitud vio cómo Anás y Caifás trataron a Jesús, cómo uno lo abofeteó a Jesús, ¿sí? Mateo narra, dice que lo escupió en la cara. Como vieron que estos dirigentes hicieron eso, ahora sí, el populacho ignorante hizo lo mismo. Hizo lo mismo con Jesús. Comenzó a tratarlo mal, a decirle cosas, a insultarlo, y miren lo que pasó. Se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo lo enfurecían. Cuando veían a Cristo rechinaban los dientes. Los muchachos dicen ahora, es que me cae mal, es que de solo verlo, estaban tan enceguecidos esta gente que de solo verlo a Cristo ya les causaba furia. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia lo llenaban de un odio satánico, ¿sí? Al populacho. Pisoteaba la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Hermanos, gloria a Dios porque el Señor Jesús sufrió el extremo del sufrimiento, de la tentación. Ya pasó por ese camino. Por eso Él nos entiende a nosotros y sabe compadecerse y sabe darnos el ánimo y el aliento. Miren lo que pasó. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Entonces aquí vamos a quitar, vamos a quitar la vista de estos malhechores, de este Sanedrín, de Anás, de Caifás, y ahora el libro nos va a llevar hacia Pedro. Hermanos,
Los insultos, las burlas, los golpes que le dieron a Jesús, no lo hería tanto como la traición de Pedro. Dice, pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Oh, hermanos, aquí dice que había una angustia más intensa que desgarraba el corazón de Jesús. ¿Sí? Que ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Lo había negado, lo había traicionado. Después de abandonar a su maestro en el huerto, allá donde estaban orando, ¿recuerdan? Donde se quedó dormido, se le dijo velad y orad y se quedó dormido. Después de haber abandonado a su maestro en el huerto, dos de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Hermanos, cuando las personas niegan a Jesús, lo comienzan a seguir desde lejos. Qué triste condición, hermanos. Por eso es que vemos hermanos fríos, hermanos tibios, hermanos indiferentes, hermanos que teniendo talento, teniendo dones, no se les ve el fervor porque están siguiendo de lejos a Jesús. Seguir de lejos, hermanos, lleva al fracaso. Lleva al fracaso. Dice, estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala esperando que al presenciar la humillación de su maestro repudiaría la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también. En el atrio se había encendido un fuego porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del alba. Miren que ya estaba por aclarar el día. En ese momento es donde se pone más oscuro y más frío una noche, ¿sí? Un grupo se reunió alrededor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús. Allá se fue el Pedrito, allá se fue Pedro a mezclarse entre los impíos, a sentarse con ellos, a abrigarse con ellos, ¿cierto? A recibir ese calor de ese fuego maligno. Allá se fue. Y mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a Lázaro. Pedro mismo quiso confundirse. Él mismo dijo, no, pues yo me voy a reunir entre ellos y no, ni cuenta se van a dar que yo soy discípulo de Jesús. Ya, hermanos, se aproximaba el chasco de Pedro. Pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan. Observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que sería un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Si usted hubiera estado ahí, hermano, ¿qué hubiera respondido? ¿Qué hubiera respondido? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? De este que está siendo acusado, de este que está siendo juzgado. ¿Eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió. Al instante, todos los ojos del grupo se fijaron en él. Él hizo como que no la comprendía la pregunta, pero ella insistió y dijo a los que la rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente, mujer, no le conozco, con rabia.
Esta era la primera negación. E inmediatamente el gallo cantó. Oh, Pedro, ¿tan pronto te avergüenzas de tu maestro? ¿Tan pronto niegas a tu Señor? El discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. Juan era sincero. Juan fue y no negó ni tampoco hizo nada. No se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba a su maestro. No se mezcló con estos groseros, como diríamos acá en Colombia, estos vulgares, estos patanes que estaban vilipendiando a Jesús. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído de donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Por eso Juan pudo escribir en su libro, el Evangelio de Juan, lo que él vio, ¿cierto? Desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Hermano, cuando las personas toman una actitud de ser indiferentes ante una crisis, ante una situación, cuando las personas toman una actitud de ser neutrales ante una situación, se están colocando en el terreno del enemigo y van a caer, van a caer fácilmente presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, Pedro. Pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Hermanos, las personas cuando son escarnecidas se vuelven cobardes. Se vuelven cobardes. Ahí estaba Pedro. Tú también eres discípulo de Jesús, porque hasta tu forma de hablar te delata. Entonces, como lo comienzan a escarnecer, puede más la presión, puede más el deseo de ser aceptado en el grupo, puede más otras cosas, las conveniencias, y entonces terminan siendo indiferentes y negando a Jesús y negando la verdad y terminan cayendo. Entonces ahora el valiente Pedro se volvió cobarde. Qué triste. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe, asociándose con aquellos a quienes deberían evitar. Hermanos, yo aquí me voy a detener un poquito. Miren, muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Personas indiferentes, personas neutrales, que no ocupan su lugar en favor de la verdad, son impulsados por el ridículo a negar su fe. Personas que asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación. Hermanos, en este mundo hay personas que nosotros debemos evitar. Hay muchos que están siendo engañados por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay muchos a quienes les están escribiendo a su celular personal, a sembrarles cizaña, a indagarlos, a ver en qué pueden, cómo pueden entrarles para hacerles dudar del sitio donde se encuentran, invitarlos a salir del grupo del remanente. Hay muchos hermanos que han caído en esta tentación. Se colocan en el camino de la tentación porque se asocian con aquellos a quienes debieran evitar, con tales ni comáis. Hermanos, cuando usted ya ha probado los espíritus, ya es mejor
no tener ningún tipo de relación con esas personas. Definitivamente ya es mejor evitar y no dejarse distraer, concentrarse en estudiar, en preparar un tema, en servir y no concentrarse en tanta cizaña que se está sembrando. ¿Qué hacen estas personas? Invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. Da tristeza, hermanos, que muchos que quizás pensábamos que eran oro puro, resultaron siendo vil metal y ya no están con nosotros. El discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. A ver, ¿quiénes son entonces los que están negando al Señor Jesucristo? El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Hay muchos que están negando la fe, hermanos. Están disfrazando su fe por temor a ser expulsados de los grupos, por temor a ser vilipendiados, por temor a sufrir oprobio. Deben saber que están negando a su Señor, a Cristo, tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro. Estaba simulando, estaba siendo hipócrita, Pedro. Pero su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría. Miren esta situación triste de Pedro. Por un lado, procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro. Indiferente. No decía nada, no opinaba nada. Indiferente. Neutral en la crisis. Aunque en el fondo su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría Cristo. Dos situaciones contradictorias, ¿verdad? Parecía indiferente, pero por dentro estaba desgarrado. Más aún, se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores sometiéndose a un trato tal. El valiente Pedro, que terminó en la cobardía. A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas importunas. Ahora se une con ellos a hacer chistes en sus bromas importunas, pero su apariencia no era natural. Estaba siendo hipócrita. Mentía por sus actos. Y mientras procuraba hablar despreocupadamente, no podía refrenar sus expresiones de indignación por los ultrajes infligidos a su maestro. Se estaba contradiciendo él mismo. La atención entonces fue atraída a él por segunda vez. Y se le volvió a acusar. Se le volvió a acusar, dice, de ser seguidor de Jesús. Declaró ahora con juramento, no conozco al hombre, lo juro, no lo conozco. Le fue dada otra oportunidad, sin embargo. Transcurrió una hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante. Era la tercera oportunidad que se le daba a Pedro. ¿Sí? Ya se le había dado una oportunidad. Vino otra oportunidad. Volvió a caer, volvió a negar. Ahora se le da otra oportunidad. Aunque era la tercera oportunidad, aunque había caído ya 2 veces, esta era la oportunidad, la última oportunidad. ¿No te vi yo en el huerto del Edén? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tú hablas semejante. Era la oportunidad de Pedro de decir, sí, yo soy discípulo de Jesús, yo soy seguidor de él, amo su verdad, amo su doctrina. Él es el Cristo, él es el Hijo de Dios. Hermanos, pero tristemente dice, al oír esto Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje,
Y a fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, miren lo que hace Pedro. Ahora, para que ya me digan para que no me sigan diciendo que yo soy seguidor de Jesús, yo voy a hablar groserías, voy a decir patanerías, para que se den cuenta que aún mi hablar es diferente al de ellos. ¿Sí? A fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Profecía cumplida. ¿Sí? Profecía cumplida. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no, Jesús no tenía ira, ¿no? Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes, de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. El mismo Pedro había dicho, yo sigo firme, hermanos, aquí estoy, hasta donde nos dé el agua, yo soy fiel, yo te podré acompañar, si es posible, a la cárcel y aún hasta la muerte. Pero se había chasqueado, había confiado en sí mismo, había terminado negando y traicionando a su maestro. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces en esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Hermanos falsos, falsos hermanos que terminan traicionando la verdad, falsos hermanos que terminan traicionando a sus hermanos, dándoles la espalda. Falsos hermanos pasaron por la experiencia de Pedro, conocen la experiencia de Pedro y no han aprendido a ser leales, no han aprendido a ser fieles a la verdad y fieles a sus hermanos leales. Estos son falsos hermanos. ¿Sí? Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierros. Lo recordó todo. Se le había dado oportunidad tras oportunidad. Se le había abierto las puertas, se le había apoyado, se le había consolado, se había orado por él. Todo lo recordó. También recordó la advertencia, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ser zarandeados como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Todo eso lo recordó. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, en su falsedad, su perjurio. Hermanos, cuánta falta hace que estos hermanos, estos falsos hermanos, reflexionaran con horror en su propia ingratitud, en su falsedad, en su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas. Salió, corrió, corrió, corrió. ¿Y dónde llegó, hermanos? ¿Dónde llegó? Sin saber ni querer saber a dónde. Corrió, corrió. Por fin se encontró en Getsemaní. Oh, hermanos,
hay muchos que necesitan volver al Getsemaní. Necesitan ir corriendo al Getsemaní, desesperados, allá donde perdieron la oportunidad de orar con Jesús, de orar con sus hermanos. Necesitan salir corriendo y regresar al Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Ahí llegó Pedro al Getsemaní. Allí miró, recordó cómo estaba Cristo angustiado él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. En eso reflexionó. Recordó su solemne encargo: velad y orad para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido a él la carga más pesada, la humillación y el dolor del Salvador. Recuerden, hermanos, que fue este el dolor más grande para Jesús: la negación y la traición de uno de sus mejores discípulos. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. ¿Y cuál era la causa de todo esto, hermanos? ¿Cuál era la causa? Aquí lo dice: por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y a orar. Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Hermano mío, una persona que es invitada a velar y a orar y sin embargo prefiere dormir, prefiere distraerse, prefiere ocupar su tiempo en otras cosas, prefiere no estar a la hora del culto, prefiere no estar en las horas santas, prefiere no estar en las reuniones con sus hermanos, velando y orando, estudiando. Está preparando el terreno para su grave pecado. La apostasía llega así, hermanos, lenta e imperceptible. Cuando comenzamos a aborrecer las horas de culto, cuando comenzamos a cambiarlas por otras cosas, el día menos pensado estamos tan lejos que estamos ya fuera del perímetro de Dios. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos a fin de que no estuviesen preparados para la prueba. Entonces, ¿qué hace Satanás? Paraliza los sentidos de los hermanos para que no estén preparados para la hora de la prueba. Paraliza los sentidos, los hipnotiza, y entonces los hermanos se vuelven indiferentes, neutrales, sin fervor, paralizados los sentidos. Y es una obra de Satanás. Estupor mortal se llama eso. De tal manera que están distraídos en todas las cosas, menos en prepararse para la hora de prueba que viene. Por lo tanto, Jesús los había amonestado. Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia débil fuerza. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Todo esto el Señor les había hablado. Todo esto ellos no habían comprendido, no tenían discernimiento. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. La triste historia de Pedro, hermanos,
esa noche. Pero volvamos a la escena de, de estos dirigentes religiosos en donde se murió la vergüenza y la compasión. Tan pronto como fue de día, tan pronto como amaneció, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio por tercera vez. Se había declarado hijo de Dios y habían torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto, porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sesión nocturna y no habían oído sus palabras. Entonces ahora tenían que oír sus palabras. Y vuelve la tercera escena, la tercera vez en el juicio. Y sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas cosa digna de muerte. Pero si todos podían oírle y repetir con sus propios labios estas mismas palabras que había dicho, podrían obtener su objetivo. Su acerto de ser el Mesías podía ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. Hermanos, piensen en esto. Querían ahora que Jesús vuelva a repetir las palabras de que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, ¿sí? Para torcer esas palabras y hacerlo aparecer como un intento de rebelión político ante el gobierno. Si Cristo viviera en esta época, le dirían, es que tú eres dueño del historicismo, es que tú eres el inquisidor, es que tú eres el que maneja las voluntades de los hermanos historicistas. Eso le dirían, torciendo sus palabras. ¿Eres tú el Cristo? Le preguntaron por tercera vez, por segunda vez. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Pero Cristo permaneció callado. Continuaron acosándole con preguntas. Al fin, con acento de la más profunda tristeza, respondió, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero a fin de que quedasen sin excusa, añadió la solemne advertencia. Mas después de ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Les volvió a repetir la frase. Luego tú eres hijo de Dios. Preguntaron a una voz, todos. Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Clamaron entonces. Esa era la respuesta que estaban buscando, ¿verdad? Clamaron entonces, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Todo lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificasen esta condena y le entregasen en sus manos. Entonces se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas. Otra vez, hermanos, ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. En la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes, y con su aprobación, sucedió todo esto. Qué triste era esto, hermano, mire. En la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes, de estos dirigentes religiosos, y con su aprobación, sucedió todos estos ultrajes y burlas, con la aprobación de ellos. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograban acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer callar a los herejes, el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo, hermanos. Los jueces dijeron, es digno de muerte. Los dirigentes religiosos, es digno de muerte. Y entonces apenas pronuncian esa sentencia, un espíritu de Satanás toma posesión de sus dirigidos, de sus seguidores, de estos religiosos que habían perdido la vergüenza y la compasión.
un espíritu de Satanás se apodera de toda esa muchedumbre que seguía a estos dirigentes. Una furia satánica se apoderó del pueblo. ¿Y qué hicieron? El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando, es culpable, matadle. La muchedumbre, hermanos. Y noten lo que dice aquí, de no haber sido por los soldados romanos, que tuvieron que intervenir para que la muchedumbre no lo linche a Jesús. Estaban enfurecidos, Satanás estaba allí, poniéndole las palabras y las acciones. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Allí lo hubieran despedazado. Allí lo hubieran muerto. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana, los soldados, y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. Hermanos, los soldados tuvieron que usar sus armas para impedir la violencia de la turba. ¿Cuán cruel puede llegar a ser el corazón humano cuando no está dirigido por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás, hermanos? Son capaces de despedazarnos, de descuartizarnos, de abofetearnos, de ultrajarnos, de escupirnos, hermanos. Como ven que sus dirigentes religiosos hacen eso con nosotros, esta turba enceguecida por la influencia del diablo, hacen lo mismo y nos descuartizan, hermanos. Gloria a Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Gloria a Dios por los ángeles que nos defienden. Los paganos, hermanos, miren, los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Aún los paganos dijeron, no, qué trato tan injusto. Se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Los oficiales romanos, los paganos, declararon que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano. Esto dijeron los soldados romanos, los oficiales romanos. Dijeron que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano también. Ya habían violado las suyas propias, las leyes de ellos, de los judíos, y ahora estaban infringiendo también las leyes del poder romano. Eran violadores de la ley. Y dicen los romanos, y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Hermanos, allá en la corporación adventista se hacen este tipo de juicios, ¿cierto? Pero aún los corporativos, ustedes fueron testigos de la última de las escenas que yo les presenté en video, cuando fueron desfraternizados o expulsados del templo mis dos hijos, Ana María y Carlos Andrés. Aún los corporativos, hermanos, tuvieron la decencia de citarlos y escucharlos. Aún los corporativos. Si los corporativos vieran los juicios y los concilios que se hacen en el historicismo para condenar a una persona que no es escuchada, ocuparían como el lugar de los romanos. Se admirarían, hermanos, ¿sí? Se airarían al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada ha sido probado. Los corporativos declararían que los historicistas, al pronunciar sentencia contra una persona sin ser escuchada, sin tener pruebas, están infringiendo las leyes, todo tipo de leyes. El que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra de Dios.
llamar a un concilio donde solamente están nuestros detractores y donde no tuvieron la fineza de llamar a uno de mis hermanos del remanente historicista que durante casi 7 años han permanecido y me han escuchado hablar y predicar. No tuvieron la fineza de llamar a uno solo para que esté presente en ese concilio. Eso denota la crueldad y esa crueldad de estos dirigentes religiosos que han perdido la vergüenza y la compasión. Todo esto es prueba de nuestra inocencia para la gloria de Dios. Esta intervención de la Guardia Romana introdujo cierta calma en los procedimientos, pero en los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. Aquí está, hermanos, en esta cita está fundamentado el título del tema, de estos dos temas que he presentado. En los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. No les dio vergüenza condenar a una persona sin haber sido escuchada. No les dio vergüenza condenar a una persona solamente con integrantes de su concilio, los detractores. No les dio vergüenza infringir las normas y las leyes que deben llevar a un juicio cabal. No les dio vergüenza. No tenían compasión ya. No tenían. En los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. Voy terminando con esto que dice: los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio. Se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron acerca de su parentesco y declararon que su acerto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Se le echó un viejo manto sobre la cabeza y sus seguidores le herían en el rostro, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió el rostro, hermanos. Muy cruel puede ser el corazón del ser humano cuando no está dirigido por el Espíritu de Dios. Hasta eso, le escupieron en el rostro, le dieron puños, le herían, bofetadas, se le burlaban. Los ángeles de Dios, a mí sí que me gustó esta parte, hermanos. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, toda palabra y todo acto insultantes de los cuales fue objeto su amado general. Ellos apuntaron, está registrado esto. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. Hermanos, aquí terminamos. Aquí terminamos y con la ayuda de Dios hemos podido espaciarnos, hermanos. Espaciarnos en este capítulo del deseado de todas las gentes. Quizás lo habíamos leído muchas veces, pero cuánto valor cobra, hermanos, recordar estas escenas. Hermanos, yo no sé si entre mis hermanos quizás haya alguien que quisiera hacer la oración para finalizar, si son tan amables. ¿Qué dicen mis hermanos? Yo oro, hermano Carlos. Bueno, parece que hay una hermanita que quiere orar, ¿cierto? Bueno, Yo, hermanito regálame un Carlos. segundito. La hermanita Ana. Hermana Anita, bueno, vamos entonces, regáleme un ratito. Vamos a ir, vamos a orar para ir terminando entonces con... Vamos a ir de rodillas, hermanos. Adelante, hermanita. Oramos.
A ti, glorioso Dios, damos la honra, la alabanza. Agradecidos, Padre, porque en este tema nos ha ilustrado mucho y nos ayuda, Padre, para seguir adelante en el nombre del Señor Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu permanezca a nuestro lado. Dios glorioso, estos temas son un alimento exclusivo para las necesidades que tenemos, Señor, de conocerte más y aprender de nuestro Dios poderoso. Gracias por las familias que acompañan en este tema de Santo Sábado ya. Señor, es maravilloso saber que tu Santo Espíritu nos dirige y también es bueno comprobar de que estamos aprendiendo más y estamos tratando de salir siempre adelante, Dios, en la enseñanza. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos no leer, Señor, sino estudiar y escudriñar tu santa y divina palabra y conocer a ese Rey, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en este Antiguo Testamento encontramos quién es nuestro Señor Jehová y porque este Nuevo Testamento que el Señor puso, escribió, fue inspirado por el Espíritu Santo, conocemos al Rey Jesús. Entonces, de esta manera, Dios, te rogamos que siempre nos ayude a entender que nuestro Salvador divino es Él y seguir adelante, Señor. Dótanos de la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Dótanos del entendimiento. Danos este discernimiento. Ayúdanos a retener, Padre, en nuestra mente y corazón todo esto, Señor, de tu palabra, de la profecía, todas las enseñanzas, Dios, porque tenemos la urgencia de conocer para poder enseñar. Señor, y también queremos pedir que sea usted, Dios, dándonos el perdón de nuestros pecados. Límpianos y te rogamos que siempre seamos reverentes al Señor Jesús, que no lo estemos culpando. Y Dios, también queremos dar gracias por esta semana que terminó, por este sábado precioso, Señor. Ayúdanos a gozarnos y ayúdanos, Padre, para que haya muchas visitas, que sean muchos más los que quieran conocer en el remanente historicista las verdades de nuestro Señor Jesús. Así que ayúdanos a descansar y mañana levantarnos con mucha vitalidad para seguir aprendiendo del Dios Santo y Poderoso. Todo lo ponemos en Cristo Jesús, todo lo agradecemos a Cristo Jesús. Gracias, Padre, Espíritu Santo, pero en Jesús oramos, Padre. En Amén. Cristo Jesús esperamos. Señor, te damos gracias y amén. 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 Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Adán, por armas de Gabriel, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis que